se busca el máximo beneficio, es un calculador de las opciones a seguir y cuenta con información completa, es decir, suficiente para elegir la mejor relación de entre costo y beneficio. Desde esta pueden crear modelos económicos, ignorando variables que no sean propias de estas ciencias, por ejemplo, el efecto de las instituciones. Y también nos hablan de un sujeto determinado por la búsqueda del máximo beneficio. Esta posición clásica fue altamente criticada y se pusieron en cuestionamiento los principales supuestos, es decir, la duda sobre la posibilidad del cálculo, contemplar todas las opciones, que la información nunca es completa y que puede haber otros motivos para la acción, pues morales, éticos, sentimentales, ¿sí? Y que las elecciones pueden depender de la red social y que puede haber también límites institucionales, reglas, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que se presentaba ahora era cómo explicar la acción con los límites del actor racional. Desde el nuevo institucionalismo y desde sus iniciadores presentaron varias opciones, ¿sí? Yo en este momento voy a referirme básicamente a la propuesta por Williamson y North Douglas desde el nuevo institucionalismo económico y finalmente, hacia el final de la exposición y con la lectura que ustedes hicieron, podríamos discutir también lo que sería el nuevo institucionalismo sociológico, ¿sí? ¿Cuáles son los principios con los que debate y busca deslindarse el nuevo institucionalismo? Primero, bueno, ellos parten de la idea de que la racionalidad es limitada, la racionalidad de los actores, ¿sí? Por la falta de información perfecta y la falta de capacidad de cálculo. De esta manera se crea incertidumbre y aparece el oportunismo. Las instituciones, en este sentido, venían a reducir la incertidumbre a través de las reglas, de una normatividad. Sin instituciones, los costos de transacción se pueden encarecer y para esto es necesario las instituciones. Definen los costos de transacción como los costos de medir y hacer cumplir los acuerdos institucionales. La forma de minimizar los costos es a través de las instituciones y de la gobernanza del mercado que se logra a través de los precios y la competencia y por las jerarquías de mando que va a fijar los deberes y obligaciones al interno de las instituciones. ¿Qué críticas se pueden hacer a esta primera postura de Williamson? Primero, bueno, que la acción sigue en la búsqueda de la máxima ganancia, pero por las limitaciones del actor racional van a intervenir las instituciones, ¿sí? También hay una ausencia que se va a manifestar en la mayoría de las diferentes perspectivas del nuevo institucionalismo, el poder y el conflicto, ¿sí? No están presentes, simplemente lo importante va a ser las jerarquías al interno de la empresa. Desde el institucionalismo económico, político y sociológico, y a través de sus postulados, van más allá de la teoría de los costos de transacción de Williamson y Coates. Van a ser, sean de la empresa o del contexto, van a determinar la economía porque reducen la incertidumbre, pero ayudan a resolver problemas a través de la coordinación y no solo van a buscar reducir los costos de transacción, ¿sí? Así, North, para la explicación de la acción, va a agregar dos teorías importantes. Una, la teoría cognitiva y del aprendizaje, a través de la cual va a buscar explicar el proceso de aprendizaje relacionadas con la forma de cómo se aprenden y definen los criterios para la toma de decisión. En condiciones, claro, de incertidumbre, ¿sí? Es decir, va a tratar de establecer a través de estas teorías cómo se organiza la información y bajo qué categorías sociales los sujetos van a tratar de interpretar para definir sus criterios. El nuevo institucionalismo económico va a tratar entonces de explicar la acción bajo dos premisas importantes, ¿sí? Una, a través de las instituciones que se van a constituir de reglas formales, informales, normas y convenciones. Y que a través de esto, de estas normas y convenciones y reglas, se va a proveer la estructura de interacciones que va a llevar a la acción. Y va a generar esta estructura certidumbre a largo plazo, es decir, no solamente en el momento, sino lo que se busca es reducir la incertidumbre, pero a un largo plazo. Y bajo una supuesta nueva racionalidad, que esta racionalidad se va a basar ahora en el conocimiento y en el aprendizaje.
Es decir, la elección racional ahora sería una elección por conocimiento y no solamente por la búsqueda de la máxima ganancia, ¿sí? Es decir, el conocimiento va a permitir entender la acción bajo esta incertidumbre y además se va a sumar la experiencia, es decir, la experiencia va a dar conocimiento y aquí introduce NOR la historia. Hay que recordar que NOR viene de la historia económica y para ellos la historia es un elemento importante, ¿sí? Entonces, esta historia de la experiencia nos va a dar conocimiento para las decisiones y nos va a mostrar cómo la empresa ha venido evolucionando, porque finalmente a NOR también le interesa explicar el cambio institucional, es decir, cómo cómo se da la institución, cómo persiste o cómo muere, ¿sí? Y este conocimiento a través de la experiencia, de la historia de la empresa, de su evolución, van a llevar a una elección más óptima, ¿sí? Es decir, el basamento para la elección también es resultado de una herencia cultural común. Y de nuevo, aquí va a jalar también la cultura, ¿sí? Esta herencia cultural común va a proveer significados que van a reducir las divergencias entre las diferentes instituciones y van a generar un tipo de modelos mentales. Estos modelos mentales se van a de manera intergeneracional, ¿sí? Van a unificar las percepciones y de ahí se van a generar los modelos mentales. Estos modelos mentales se van a representar en sistemas cognitivos individuales, van a crear estructuras y van a permitir ordenar el medio ambiente. A partir de esto se va a generar el marco institucional en el cual se integran, en el cual se instituye el conocimiento y que va a buscar la mejor opción, ¿sí? Es decir, la optimización. De esta manera la institución va a ser funcional y se adaptará al medio ambiente. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí hay tres premisas importantes nuevas, es decir, la elección ahora también se da por conocimiento, retoma la historia, dentro de esto la importancia de la cultura, pero una cultura que va a converger en un esquema cognitivo individuales, van a crear esa estructura, pero también las instituciones van a ser funcionales. Entonces, bueno, ahí habría tres elementos que jalar y que discutir dentro de esta perspectiva y si estamos de acuerdo con ellas o no, ¿sí? ¿Qué crítica se puede hacer a esta teoría de la acción, que busca explicar la acción? Bueno, primero que el sujeto que nos está presentando es un sujeto normativo, normado por las instituciones, un sujeto finalmente oscurecido por las estructuras organizativas, es subsumido por las instituciones, y que las decisiones se dan con base a reglas, pero de manera racional. En este sentido, podríamos decir que las decisiones se dan con arreglo a reglas o con opción a reglas, es decir, con medios afines. Y finalmente, pues, no logran deslindarse de la concepción de actor racional, aunque finalmente acotado por normas, ¿sí? Ante esto, nosotros nos preguntamos, y lo meto como un tema de discusión, que si finalmente toda acción económica debe de ser tratada como un actor racional, es decir, un actor que siempre va a buscar la máxima beneficio, aunque haya límites institucionales. O por otro lado, nos preguntamos también si es posible estudiar la acción económica como una acción social, es decir, donde los actores económicos pueden ser vistos y analizados como actores sociales. Si bien dentro de nuestro interés creemos que son importantes las reglas y las normas, pero también nos interesan esas reglas y esas normas, pero con agencia de los actores, ¿sí? Es decir, no un actor determinado o sujetado por la normatividad. También consideramos que es importante tomar en cuenta la generación y transmisión del conocimiento, ¿sí? Pero nos interesa ver al actor, no nos interesa ver al actor puramente cognitivo. Es decir, para nosotros el conocimiento también implica un proceso de interpretación, es decir, un proceso subjetivo, donde interviene la cultura, las relaciones de poder, los sentimientos, los valores, la estética, el funcionamiento cotidiano, lo moral, ¿sí? Es decir, lo cognitivo por lo cognitivo no, pero sí lo cognitivo o el conocimiento dentro de procesos más amplios. Es decir, nos interesa analizar la acción del actor, pero no determinado por sus estructuras o puramente racional, ¿sí? Interesa analizarlo como un sujeto social, mediado por su subjetividad, en interacción con las estructuras, generando acciones en espacios de posibilidad. Es decir, nos interesa introducir al sujeto
como un sujeto con agencia, inmerso en espacios de posibilidades, con procesos subjetivos, culturales y relaciones de poder. Este punto lo analizaremos y lo profundizaremos más en la próxima reunión, ¿sí? Pero finalmente, ¿cómo se traduce el modelo de NOR ya en la investigación, sí? De aquí podemos, hay 3 puntos de partida, ¿sí?, que resaltan en su modelo de investigación. Uno es el marco institucional. Este marco institucional va a estar compuesto por reglas formales e informales, por restricciones formales e informales, por normas de comportamiento, ¿sí? Por acuerdos, enforcement, y 3, por las organizaciones. Las organizaciones van a venir a ser ese espacio donde se reflejan las oportunidades disponibles, ¿sí? Es decir, restricciones institucionales, más restricciones tradicionales, ingreso, tecnología, todo lo que forma parte de la organización. Y estas restricciones, ¿y sigo? Estas restricciones es lo que va a definir las oportunidades potencializadas o maximizadas que van a generar riqueza, y donde el entrepreneur y la organización, ¿sí? Es decir, en la organización y el entrepreneur, de acuerdo a estas restricciones, va a definir las oportunidades de potencializar o maximización de la riqueza. Aquí el empresario tiene un juego de interpretación de cómo jugar con esas reglas, ¿sí? ¿Qué tipo de restricciones son las que se van a presentar? Bueno, son restricciones económicas, políticas. Aquí puede entrar también la actividad criminal o del narco, el cual va a generar o no restricciones en el desarrollo de la empresa, de la institución. Puede haber una restricción de la empresa, la competencia, por ejemplo, de otras empresas que estén jugando ahí, y también de las agencias regulatorias, monopolios, franquicias, pueden convertirse en restricciones o potencialización de la maximización de las riquezas, ¿sí? De acuerdo a cómo se manejen estas restricciones dentro de la empresa, se puede generar beneficios resultar en una actividad productiva y en ese sentido generar un crecimiento económico. Pero también pueden llevar a generar solamente ganancia sin ser productivas. Es decir, las empresas pueden ganar mucho dinero, pero no ser productivas, y por otros mecanismos, no siempre productivos, tener ganancia, pero ser empresas ineficientes, ¿sí? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos, ¿sí? ¿Cómo entran los actores dentro de este modelo, sí? Bueno, los actores van a tener una incomprensión imperfecta de los temas que lo afectan, ¿sí? Entonces van a ser oportunistas. Pero aquí la pregunta que se hace finalmente es cómo desarrollar un intercambio creíble, es decir, un compromiso creíble hacia futuro, donde va a implicar costos de medición para hacer creíble esos contratos, ¿sí? Es decir, ¿quién debe de pagar los costos de castigar a aquellos que no van a cumplir esos contratos, o cómo controlar o castigar a ese jugador libre, ¿sí? Entonces, ante esta incertidumbre que genera la falta de información perfecta, que genera oportunismo y que finalmente se requiere de mecanismos para poder desarrollar de manera creíble ese intercambio, ante esa incertidumbre es necesario una estructura estable como intermediación, ¿sí?, para mediar el intercambio, y es así que el conjunto de instituciones es lo que va a facilitar ese intercambio. ¿A través de qué también? A través de un cuerpo legislativo que va a permitir controlar y bajar los costos de transacción, ¿sí? El empresario, el papel que va a jugar dentro de esto va a ser el de coordinación del conocimiento y de las capacidades que se generen al interno de la organización para aumentar o potencializar la rentabilidad, ¿sí? Ahora, aquí es cuando se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo explicar el cambio institucional, aparición, desaparición y supervisión de las instituciones a futuro, y cómo ha venido desarrollándose? Y dos aspectos aquí se vuelven importantes para NOR. Por un lado, la ideología, y por otro lado, el Estado. Es decir, la ideología va a permitir desde su posición explicar cómo el mundo debe ser y cómo es. Y el Estado va a cumplir el papel de garante del cumplimiento de las normas y de los contratos, ¿sí?
Sin embargo, ante el cambio, ¿sí?, que es el resultado de la percepción de los empresarios a futuro, va a luchar con la costumbre. Esa costumbre es el resultado de códigos de conducta y normas, es una herencia cultural que permanece en el tiempo, continúa en el tiempo y se arraiga fuertemente ahí, ¿sí? Además, que pueden hacer reforzada con experiencia que se genera. Es decir, el cambio no se da de manera fuerte, es decir, él no cree en una revolución del cambio, sino que se va a dar gradual, es en lucha con esta tradición, pero aparte tampoco ellos finalmente buscarían que se diera un cambio de manera revolucionaria, así le llama North, porque finalmente para él los cambios tienen que ser graduales, porque de otra manera desestabilizaría a la institución y finalmente lo que están buscando es el equilibrio también de la institución, ¿sí? Entonces este cambio institucional tiene que ser gradual, tiene que ser como resultado de la experiencia y sí se puede modificar, pero no de manera tan contundente o de un solo momento, ¿sí? Y bueno, para controlar finalmente ese cambio y esa desestabilización, pues está la regla, ¿sí? Las reglas, las políticas económicas, los derechos de propiedad que van a facilitar ese intercambio y donde finalmente el Estado asumiría esta competencia de regulador de cómo controlar finalmente ese cambio o que ese cambio se llevara a cabo de acuerdo de las reglas establecidas en las instituciones, ¿sí? Y aquí el Estado se vuelve un elemento importante dentro de esta teoría, es decir, el Estado va a ser el garante de esos derechos de propiedad, ¿sí? El Estado proporciona finalmente servicios organizados de las firmas públicas, pero también va a ejercer el monopolio de la legitimidad de la fuerza, ¿no? Y va a garantizar finalmente esa estructura de derechos y ese conjunto de reglas que van a permitir el juego, ¿sí? Y aquí el Estado puede ser analizado bajo dos posiciones. Una, un Estado contractual, es decir, garante de esos derechos de propiedad, respetar y hacer cumplir los contratos que se establecieron en las instituciones, pero también puede ser estudiado como un depredador, ¿sí? Desde la teoría del depredador. Es decir, el Estado va a ser ese espacio de disputa en que los individuos, las organizaciones y los empresarios van a buscar, reorientar y definir en su proceso los derechos de propiedad a favor de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces es un espacio de disputa, pero que el Estado finalmente tampoco garantiza o los sujetos hacia dónde se va a ir, ¿sí? Puede ser ineficiente, puede ser eficiente, puede ser un Estado depredador o puede ser un Estado que finalmente controle y respete los derechos, ¿sí? Es decir, van a buscar reorientar el proceso y definir hacia dónde se va la renta. Por lo tanto, la estructura de derechos de propiedad no siempre va a ser eficiente, sino también puede ser ineficiente. Así, cuando se explica, por ejemplo, por qué México no es un país con alto desarrollo económico, bueno, pues el resultado es que ha tenido instituciones y un Estado ineficiente y por lo tanto eso nos explicaría el retraso en el desarrollo económico de México, ¿sí? Entonces, la ineficiencia y la eficiencia está relacionado con los costos de negociación inherentes a un proceso político. Es decir, finalmente entra en un proceso político esta negociación, ¿sí? ¿Hay algún problema? ¿No? Bueno, también desde esta posición es importante conocer este proceso político, ¿sí? Es decir, cómo se lleva una acción colectiva por parte de los empresarios, para poder conocer finalmente cómo intentan modificar a su provecho cada uno de los diferentes actores que están presentes en este proceso de negociación, ¿sí? Y es aquí cuando retoma North la ideología. Es decir, la ideología se refiere a la percepción que tienen los individuos sobre las restricciones y los incentivos. Está relacionado con ese conjunto de reglas formales e informales, normas, valores, convenciones, con la costumbre, pero sobre todo la ideología viene a ser el proceso que da legitimidad a la organización, ¿sí? Y va a facilitar la toma de decisiones. Esta ideología va a ser el recipiente
o la fuente de los modelos subjetivos. Estos modelos subjetivos, percepciones que tienen los individuos, van a pasar por lo que él llama un normativo elemental o imperativo normativo. Es decir, este normativo elemental es una mezcla de creencias, teorías, dogmas, pero que van a formar una estructura. Es decir, es la estructura por la cual va a filtrar las diferentes percepciones de los sujetos, este normativo elemental, y que finalmente va a transformarlos y los va a aglutinar, ¿sí?, en favor de consensos comunes. Y también al mismo tiempo se va a convertir en un instrumento que va a permitir recibir la interpretación de la información en bajos costos. Es decir, si bien los diferentes individuos, actores, van a tener información, van a tener percepciones diferentes, al pasar por este normativo, este imperativo normativo, se van a transformar a través de esa estructura que llevaría a la convergencia de consensos comunes, ¿sí? ¿Cuál sería finalmente la percepción de la realidad? Bueno, pues relacionada en cómo aprender y definir esos criterios para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿sí?, pasando por eso. Esa posición del nuevo institucionalismo económico se puede decir que es la base o el basamento a partir de los cuales se dan las diferentes vertientes y que se enganchan en esto. Por un lado tenemos al nuevo institucionalismo evolutivo, del cual también North toma la idea de cómo la empresa va evolucionando, cómo la organización va evolucionando. Tenemos aquellos del nuevo institucionalismo económico que están más cerca hacia la teoría no clásica, es decir, la medición cuantitativa, el uso de la ciclometría para predecir hacia futuro y extrapolar los modelos. Tenemos aquellos que buscan darle un papel más al actor en sus decisiones, como sería North, donde las decisiones ahora no serían el resultado solamente de una elección racional, sino también entraría el conocimiento. Y finalmente tendríamos lo que sería el nuevo institucionalismo sociológico. El nuevo institucionalismo sociológico jala a la sociología tradicional, Parsons, Merton, y se da cuenta finalmente de que no se le está dando al actor la agencia, sino que es un actor finalmente subsumido por las instituciones y busca salir de ese constreñimiento que le dan las instituciones a los sujetos. Aquí tendríamos que ver que si bien Di Maio, Scott, Meyer, todos estos autores tratan de darle una salida, finalmente nos quedamos como con esquemas de por dónde podría ser o llevarse a cabo este institucionalismo sociológico y donde ya no solamente son las instituciones económicas, sino entrarían otro tipo de instituciones, el contexto o de la empresa estarían ahí. Para North, esto simplemente es el institucionalismo sociológico y el económico serían complementarios y finalmente permitiría hacer el análisis de las instituciones y cómo éstas constriñen las decisiones de los individuos o limitan o permiten su acción, ¿no? Entonces, yo dejaría aquí, estos son los principios sobre los cuales las demás vertientes asumen o se dan el basamento para discutirlo y lo dejaría como tema de discusión, es decir, ahí buscan una teoría de la acción, cómo explicar la acción, cómo separarse del actor racional, puramente racional instrumental, y una propuesta de cómo analizar finalmente esto. Esto es llevado también a explicar cómo se da la descentralización de las empresas, porque surge la empresa multinacional, y bueno, la empresa multinacional va a sufrir precisamente por las fallas del mercado, por el oportunismo y porque son incapaces, a través de esta racionalidad limitada, de controlar esos procesos, ¿no? También es jalado dentro de la variedad de capitalismos, y la variedad de capitalismo se centra básicamente en los postulados principales del nuevo institucionalismo económico, ¿no? Entonces yo dejaría aquí para la discusión y para las preguntas o precisar algunos aspectos que hayan podido quedar sin profundidad. Sí. Y sí, abriría el proceso de discusión, ¿sí?
Este, sin ánimo de precisar, digamos, una presentación muy rigurosa que nos hizo Marcela, sino más bien de contextualizar. Es decir, el neoinstitucionalismo, en su versión económica, pero también hay versión politológica, de ciencia política y sociológica, como decía Marcela, se presenta actualmente, sin ninguna duda, como la teoría más importante, o un conjunto de teorías, porque es un campo donde no todos coinciden, ¿sí? Más importante alternativo a la postura neoclásica, ¿sí? El más importante actualmente. Eso debe llevarnos a darle especial interés al estudio de estas perspectivas, ¿sí? En variedad de capitalismos, lo que tenemos es una adopción del neoinstitucionalismo, pero en forma muy rudimentaria, podríamos, muy rudimentaria. Por ejemplo, toda esta sofisticación de la teoría cognitiva, se fijaron ustedes, en donde cómo se llega a conocer a través de esquemas conceptuales, todo eso, eso no aparece para nada, ¿sí? Sino simplemente está el planteamiento de que las instituciones pues también pueden contribuir al desarrollo económico y no ser fuente de fallas del mercado, ¿sí? Entonces es una utilización muy elemental, podríamos decir. Entonces no podemos concretarnos a los nuevos teóricos de la diversidad de capitalismos, porque cuando mucho nos llevan a tipologías, es decir, el tipo escandinavo frente al tipo del sureste asiático, Japón, Corea, Taiwán, ¿sí? Y luego hacer cuadros y ver cómo ciertas instituciones en un lado o con otro se relacionan con mayor o menor crecimiento económico, evolución de las condiciones laborales, etcétera. Es decir, se trata de usos muy rudimentarios de la teoría y que no permiten por ese camino pasar de las tipologías acerca de tal tipo de institución o conjunto de instituciones si se relacionan con algunas variables macro muy gruesas como el crecimiento del producto, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos con North, como decía Marcela, es pues de lo más sofisticado del neoinstitucionalismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace North? Intenta, cuando menos. Bueno, el planteamiento original de Simon, de que la racionalidad es incompleta, ¿sí? Y que los actores no pueden llegar a óptimos porque no pueden hacer ni los cálculos ni tienen la información necesaria para llegar a óptimos, lo cual en esta corriente es fundamental, es un punto de partida fundamental, pero ahí se queda Simon, es decir, los actores como quiera toman decisiones, y Simon se queda diciendo, bueno, no son óptimas, pero son satisfactorias, es decir, bajan su pretensión de lo óptimo a lo satisfactorio, pero no nos dice nada Simon de cómo lo hacen, es decir, cómo hace un actor para tomar una decisión en condiciones de información incompleta y que no tiene todas las ecuaciones para hacer los cálculos, ¿sí? Y que aparte hay instituciones que le dicen el mínimo de salario legal en este país es tanto y tú no puedes pagar menos independientemente de que sea óptimo o no sea óptimo, ¿sí? Entonces, frente a esas condiciones, ¿cómo hacen los actores? Simon no nos dice que lo hacen y se conforman con algo que no es lo óptimo. Entonces, la intención de la corriente de North es tratar de explorar en el plano cognitivo cómo cognitivamente se pueden tomar decisiones por actores cuando no hay información completa, cuando hay incertidumbre, cuando no hay capacidad total de cálculo, lo que ya se anotaba desde Simon, ¿sí? El problema es si es suficiente. Es decir, todo esto que nos dijo Marcela es suficiente para entender el proceso de toma de decisiones. Bueno, eso es un punto muy importante de discusión. Es decir, ¿cómo toman decisiones los actores? En particular, los actores empresariales, ¿sí? Todos los actores toman decisiones en la vida familiar, en la diversión, lo que sea. Pero aquí, en el seminario, lo que interesa, sobre todo en este apartado, son los que toman las decisiones de qué, de cambio de las empresas. Ese es el punto, ¿sí? Entonces,
creo que puede haber teorizaciones más completas de cómo se toman estas decisiones. Y si ustedes leyeron el artículo de Di Maio, que estaba en la bibliografía, lo que hace Di Maio es darse el salto de North, que lo que plantea es el aspecto puramente cognitivo del actor y cómo podría, con qué categorías podría llegar a conocer y decidir el actor, pero solo de tipo, a lo que él llama un actor sociológico y que Marcelo llamaba un actor social, que sería más o menos semejante, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace Di Maio? Pues plantear el problema de cómo lo vería Parsons y cómo lo vería la etnometodología, ¿sí? Es decir, no la teoría cognitiva psicológica, sino la etnometodología. Y entonces emprende una discusión que no tiene nada de actual, pero que es importante, de cómo para Parsons los actores estaban más o menos determinados por estructuras, pero en particular por la cultura, vista como estructura, ¿sí? Pecado en el que podrían caer muchos neoinstitucionalistas, ¿sí? Y que caen. Es decir, no pueden hacer cálculos racionales, entonces hay una estructura de normas institucionales que los determinan. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, ¿sí? Y si no es así, pues sufren un castigo. La ley laboral, si se cumple, pues no es cuestión de estar condicionada al cálculo, sino simplemente hay que cumplirla, ¿sí? La ley de seguridad social, el derecho mercantil, el de las exportaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay una maraña inmensa de instituciones y de reglas sobre las empresas que no están sujetas a cálculo de si me conviene o no me conviene. Aunque claro, los actores pueden ser oportunistas. Ahí lo oportunista pues hace como que las cumple y no las cumple, pero es un caso más extremo. De hecho, muchos lo cumplen y bueno, pues tienen que cumplirla, les guste o no les guste, les resulte beneficioso hacia el óptimo o en el sentido contrario. Es decir, no hay país, por neoliberal que sea, que no tenga instituciones. Es imposible, podríamos decir. Pero entonces el salto que da Di Maio es un salto nada más de llamado de atención, de decir, bueno, recurramos a la sociología, ¿sí? Porque en la sociología también está presente el problema de cómo los actores toman decisiones, ¿sí? No solamente basados en el cálculo, que eso queda limitado en el neoinstitucionalismo, y no solo basados en procesos estrictamente cognitivos, sino también intervienen las emociones, interviene lo estético de lo bello, interviene la moral e interviene en formas de razonamiento cotidiano que algo trata de conectarse con lo de North, ¿sí? ¿Ves? Pero nada más en ese aspecto, no en los otros. ¿Ves? Bueno, y aquí habría que señalar, Enrique, también de que finalmente cuando se lleva a la práctica la investigación, estos autores no logran finalmente introducir desde esta perspectiva cuáles serán esos esquemas o esas categorías que permitirán explicar las decisiones desde lo cognitivo, ¿no? Entonces solamente toman, como pasa en la variedad del capitalismo, los presupuestos más grosos que no llevan realmente a discutir la acción de los sujetos y con agencia también, pero también cómo se toman las decisiones, sino finalmente dirían, porque las instituciones no son eficientes, es lo que está sucediendo, que no sean efectivas y las decisiones que se toman sean por oportunismo o son porque no está funcionando el Estado, ¿no? Entonces finalmente no logran tampoco llevar hacia la investigación, ni Di Maio logra salir de ese agujero en el cual él mismo se mete. Sí, porque Di Maio se queda en el inicio, podríamos decir. La discusión que tiene él de etnometodología, Garfinkel con Parsons, es de los años 60, ¿sí? Yo no digo que no sea importante, pero de los 60 a la fecha ha corrido demasiada agua teórica, ¿sí? Entonces lo único que quiere decir es que Maio se dio cuenta que aquí hay más y que hay una vertiente sociológica que le da más juego al actor, que no está determinado por estructuras como en Parsons, ¿sí? Y que por ahí se podría seguir, pero hasta ahí. Es decir, se podría seguir, no da una respuesta de cómo seguir, sino es más bien un señalamiento de vamos por aquí y no nada más por lo cognitivo y mucho menos solo por lo normativo, porque la determinación puramente normativa
pues se parece a Parsons, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estamos en un momento capital, no sé si se están dando cuenta ustedes, en donde estamos muy cerca de un turning point, un punto donde los rumbos se bifurcan, ¿sí? En ese reencuentro de tradiciones que habían quedado muy separadas. ¿Cuándo quedaron separadas radicalmente? Pues a finales del siglo XIX, dice Elster, el marxista de elección racional, John Elster, ¿no? Dice, en el siglo XIX se dio una gran decisión en las ciencias sociales entre lo que eran las corrientes holistas de estructuras, de normatividad y demás, y las de elección racional. Y durante muchos decenios marcharon cada uno por su lado, como si se tratara de mundos muy diferentes, el de la economía y el de la sociología, antropología, la ciencia política. Pero yo creo que estamos en un momento donde se puede dar nuevamente una gran convergencia, ¿sí? Y creo que hay las condiciones para eso, ¿sí? Frente a la gran crisis que se avecina y que no, puede ser la continuación de la de 2008-2009, donde otra vez los neoclásicos se van a ver muy vapuleados en sus principios, y las corrientes institucionalistas creo que se van a fortalecer. Pero un camino puede ser el que plantea Di Maio, sin que él tenga realmente la respuesta, porque está como apenas dándose cuenta, ¿sí? Bueno, y yo creo que otra cosa que juega mucho en estos actores es un pragmatismo, es que finalmente quieren llevarlo a la práctica al interno de las organizaciones, y bueno, eso finalmente limita la perspectiva de explicación. Bueno, pero vamos a dar la palabra primero a distancia. A ver, Diego, o tú. Diego. Sí. Quiero hacer una pregunta más. Se escucha mucho ruido, ¿no? Sí. Sí, ahorita ahí va. Sí. Una pregunta a nivel general, no sé tanto referida al neoinstitucionalismo, o más bien a todas las corrientes que toman y retoman diferentes vertientes del activismo, ¿no? Esto de que es nada más bien, yo diría, propia de la interacción, ¿no? De la década 60, que es mirar actores. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan? Repite otra vez, Diego. Yo no los escucho a ustedes. Repite otra vez, Diego. ¿De nuevo? ¿Sí? Pues no los escucho. Sí. A ver, adelante. Sí. Repite tu pregunta, Diego. Sí. Lo que yo quiero decir es referido más a todas las corrientes que retoman al cognitivismo, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que yo estoy viendo en general es que cuando habla actor, al igual que el interaccionismo, a todos los actores en igualdad de condiciones, ¿no? Y la cuestión de las relaciones de poder, incluso al interior de las organizaciones, queda un tanto diluida. Pues, ¿por qué digo esto? Porque quizás dentro de las elecciones, ¿no? Que llevan a cabo, las decisiones que llevan a cabo los empresarios, pueden ser vistas también, quizás no exclusivamente, desde la protesta, desde el costo, ¿no? Muchos parece ser como que... ¿Me están escuchando? Porque veo caras como que no. ¿Me escucha o no? ¿Más o menos? Sí. No. Sí. Ser escueto del hilo. Entonces, yo lo que digo es incluir en este análisis, cosa que muchos no hacen en el institucionalismo, en el neoinstitucionalismo, es la flexibilidad inherente clásica de trabajo al interior de las organizaciones, que a veces es un poquito diluida, ¿no? Yo diría, ¿quién es el actor? Ejemplo. Voy a dar dos ejemplos. Hablamos del actor empresario. Mismo el accionista directivo de la organización, el directivo esté más pensando en la agencia de la empresa y no en la máxima ganancia. Todo no deja de ser un empleado. Y el accionista está pensando en otra cosa. Bueno,
por ejemplo, no se problematiza. Después, quería contar un ejemplo, si tengo tiempo, 30 segundos va a durar. ¿Es posible? Bueno, a un empresario dueño de una pequeña empresa, pequeña, el año pasado. Y me estaba contando, y esto mucho los fundamentos de las decisiones que toman a veces los empresarios, ¿no? Estaba en una cámara industrial que reunía a pequeños industriales de una zona de la provincia de Buenos Aires, de la Cámara Industrial de los Industriales Mecánicos, y resulta que en el 2008-2009, crisis internacional, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo de Argentina, estableció una política de defensa para evitar el personal que implicaba que se comprometía a despedir a sus operarios. El Ministerio de Trabajo le pagaba una parte del salario mientras dure la crisis. La reunión de la Cámara Industrial resulta que los industriales están pensando no adherirse a este programa, despidiendo al personal, porque se basaban en diarios opositores al gobierno y ellos creían que en realidad esta medida era la vida de plomo, que en realidad era una medida producente y a la larga iba a ser eficaz, iba a ser contraria a... Bueno, el único empresario dentro de esta Cámara Industrial que creía, en términos de creía en esta política, fue el que mejor pudo pilotar la crisis. Y simplemente porque creyó en la decisión del gobierno y el resto no creyó en la decisión del gobierno. ¿Cómo está en decisiones que parecen ser totalmente ligadas a una cuestión de eficiencia y de maximización de beneficios? Eso es todo. ¿Quién más quiere participar? José, Olga. Olga. Adelante, Olga. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Ok, bueno, básicamente escuchándote, Marcela, y a partir también de las lecturas que habíamos podido observar para la sesión de hoy, yo estaba pensando un poco en la dificultad del manejo de toda la cantidad de conceptos que estas nuevas propuestas involucran. Siento que parte de las dificultades que hay para, digamos, poder entender la fuerza de estas nuevas propuestas radica en el hecho justamente de involucrar una cantidad de conceptos, una cantidad de categorías de análisis que surgen de otros momentos incluso históricos o de otras problemáticas, y para uno es difícil, no solo como académico, sino también estaba pensando yo en el mundo de lo empresarial, poder como ampliar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el concepto de actor, el concepto de agente, el concepto de la misma toma de decisiones, el mismo concepto de conflicto, de poder mirar los espacios institucionales, empresariales y organizaciones como espacios donde hay disputa por todo, disputa por sentidos, por símbolos, por significados, por reconocimientos, por construcción de identidades. Y por supuesto que me parece bien clave entender aquí y retomar, porque creo que parte de lo que hacen los autores es también retomar algunas posturas que se habían quedado siendo impactantes y fuertes, incluso cuando se retoman los sociólogos clásicos, pero que hay un momento en el tiempo como que esas propuestas sociológicas también quedan subsumidas o perdidas en otro tipo de discusiones. A mí me parece bien interesante la mezcla que se plantea entre lo estatal, lo ideológico, lo normativo, lo colectivo y lo individual. Él está estableciendo, digamos, una relación entre las estructuras, los procesos, procesos no productivos, sino procesos cognitivos, procesos intersubjetivos también allí. Y pienso que a veces como que esto lo supera uno en la posibilidad de mirar las cosas. Por supuesto, siempre hemos dicho que
la decisión es el elemento clave de análisis de lo gerencial, pero pues sabemos que en las decisiones hay muchas lógicas y hay muchas búsquedas, y no todo el mundo está bajo el imperativo de la lógica de la productividad o de la lógica del beneficio mutuo, de la racionalidad, por supuesto. Siento que al hablar de estos temas y de estos conceptos, a veces la dificultad radica en que han sido muy mal usados en determinados contextos y en determinados espacios, no solo laborales, sino también académicos. Entonces, tendría yo como esa inquietud, y es, lo vemos en el tiempo, por supuesto, se está retomando a Parsons, se está retomando a Merton, se está retomando incluso las propuestas de Herbert Simon, se está intentando ir un poco más adelante, pero en la constitución de campo, no de teoría, sino de campo de conocimiento, pues hay, digamos, una gran cantidad de variables idealistas que a mí en primera instancia me queda un poco difícil como poder entender realmente, pero me parece muy interesante la propuesta. Estoy tratando de acoplarla y de digamos, de penetrarla con lo que puedo yo saber o con lo que he podido yo entender, pero también pienso si es un nuevo momento y una nueva intencionalidad y una nueva necesidad. Y es justamente desapegarnos de unas formas de entender para asumir otras formas de entender, y llevar pues las problemáticas sociales al mundo de lo organizacional y viceversa, es todavía un reto muy grande. Gracias. Okay. No sé si quién más quiere participar, José, o los de la universidad, la UAP. Carlos. Juan Carlos. Que levanten la mano. Sí. ¿Nadie más? Bueno, pues, no. Bueno, entonces se abre la discusión también aquí en esta aula. No sé si alguien quiera comentar o precisar algo. Sí, levanta. Falta el micrófono. Aquí está el micrófono. Okay. No, a mí me deja pensando un poco lo que plantea Diego, cómo el sector empresarial y estas distintas vertientes que toman decisiones parece o no parece, están acotados por instituciones distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la industria automotriz, lo que existe en las empresas armadoras es distintas formas de dirección de la armadora, ¿no? Está desde sectores que representan al capital social, las gerencias, los accionistas o incluso empresas que están especializadas en dirigir empresas, y me parece que eso abre un marco institucional de interacción distinto para cada uno de estos sectores. Y ahí el nuevo institucionalismo aporta como vertientes más amplias para comprender la acción social de estos sujetos, pero también se queda corto, ¿no? Porque también las experiencias que pueden tener cada uno de estos actores que funcionan como empresario en este concepto de sujeto empresarial ampliado, y proyectan las experiencias de forma distinta, y también creo que los objetivos son distintos, ¿no? O sea, la perspectiva del accionista me parece que es distinta al que es contratado para cumplir esa función, o a la empresa que es encargada de gestionar ciertas cosas. Y esa propia experiencia, bueno, las estructuras mentales que introyectan los actores, me parece que también son distintas. Y ahí creo que el institucionalismo ya tiene como que herramientas teóricas distintas, ¿no? O sea, o limitadas para poder comprender este aspecto. Y bueno, pues a mí como que surge la inquietud de ir un poco más allá para comprender la acción de este tipo de empresarios, ¿no? Nada más. Gracias. ¿Alguien más? Carlos. Sí, gracias. A mí me ha gustado mucho la exposición, también me han interesado bastante las lecturas, y sí, en efecto, la revisión de Di Maio es interesante y acota elementos importantes en cuanto a elementos pendientes que falta
por recuperar de teorías de diversa índole, por ejemplo, las teorías de la cultura, relaciones de poder. Ahí me llama la atención las teorías de la acción colectiva y de los movimientos sociales, que se vinculan con las teorías de la organización y las teorías de las instituciones. Se me hace también muy interesante que queda como abierto el problema para incorporar conceptos clásicos en sociología y de la ciencia política, por ejemplo, la teoría de las clases sociales. Creo que es un espacio teórico que queda por reflexionar bastante. Y, por ejemplo, pensando en lo que dice Di Maggio, la idea es configurar o conformar una teoría, creo que multidimensional, ¿no? Eso es muy interesante, pero también las instituciones son múltiples instituciones informales, por ejemplo, organizaciones informales. Eso implica también, crea un reto para nuestra realidad social mexicana, Latinoamérica, de cómo abordar esos problemas. Solamente a mí me gustaría preguntar, por último, cuáles son o cuáles podrían ser con las teorías, por ejemplo, de los movimientos sociales, acciones colectivas, y las teorías de la organización y de las instituciones. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo nada más reforzando lo que comentaba Wilvaldo, ¿no? Esta parte de cómo vemos al nuevo empresario y cómo se va diluyendo en grandes empresas, que es básicamente lo que yo veo, bueno, es un gran corporativo, cómo se va diluyendo la parte del empresario y está retomada por la alta gerencia o la gerencia media, como comentaba Diego. Es decir, creo que sí es importante que retomemos esa parte del análisis y bueno, comentaba Carlos, efectivamente tendríamos que generar una teoría de tal manera que pueda incluir todos los elementos, cultura, poder, la estrategia de la propia empresa, la estrategia del individuo, de cómo se ve a él mismo en la empresa. Entonces, no sé qué tan universal, no me quiero ver tan positivista tampoco, pero qué tan universal podríamos tener una teoría de este tamaño, pues, que sea tan multidimensional. Efectivamente, todas las empresas, a pesar que fueran del mismo ramo, van a tener diferencias muy marcadas, ¿no? Y bueno, con la investigación que he realizado se ve que inclusive dentro de la propia empresa, en interáreas, la estrategia, la dirección, la visión, las misiones, totalmente diferente para cada sección de la propia empresa. Entonces sí, es una parte compleja para conocer, y tratar de integrar una teoría de este tamaño, ¿no? Complejo. Ok, ¿alguien más? ¿Allá? ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿No? Bueno, voy a dar yo una respuesta más general, no tan precisa, y algunos de los puntos que están poniendo ahorita creo que se va a permitir discutirlos con mayor precisión en la próxima reunión, que tiene que ver con la discusión cómo definir al empresario, cómo definir al top manager y cómo a partir de esta discusión nosotros podemos plantear nuevas cosas. Aunque se puede desde ahora decir, el nuevo institucionalismo, si bien aporta la importancia de la institución en el análisis de la acción, también nos muestra algunas limitaciones y precisamente tienen que ver con aspectos como el conflicto, el poder, el movimiento social, la organización. Es decir, para ellos lo más importante es guardar el equilibrio en la institución, es decir, el desequilibrio les causa miedo y por lo tanto ellos hablan de una institución, y lo dice Nor, que se adapte al medio ambiente rápidamente, ¿sí? Y que además sea funcional los intereses de la propia organización. Entonces, por eso dice, nosotros no creemos en los grandes cambios rápidos y revolucionarios al interno de la empresa, sino que los graduales, porque aquellos que se hacen muy rápido y muy revolucionariamente fracasan y llegan a desaparecer las instituciones. Es decir, hay toda una posición desde esta perspectiva donde el equilibrio es lo fundamental y el conflicto y el poder finalmente deben de ser funcionales a la empresa.
Entonces, ¿cómo retomarlo para que sea funcional a la empresa, ¿no? Donde finalmente la cultura también llega a verse como un instrumento. Es decir, la cultura en favor de cómo lograr los objetivos al interno de la empresa. Estoy hablando de la interno de la empresa, ¿no? Entonces, hay toda una percepción de esto. Pero yo iría más a ello. Yo creo que el nuevo institucionalismo y todos los conceptos y teorías que dice Olga, ¿cómo nosotros podríamos verlos de otra manera? Bueno, finalmente, la toma de decisiones se vuelve el centro, que nos permite a nosotros explicar la acción de los sujetos desde nuestra perspectiva, ¿sí? Y la toma de decisiones, ¿en qué? En las estrategias. Finalmente, las estrategias es donde nosotros consideramos que condensa todos esos elementos que permiten a nosotros, por un lado, o el pretexto de ver cuáles son los elementos que están interviniendo en esa toma de decisiones, sea empresario o sea top manager, sí, pero que toman las decisiones y que se manifiestan en la estrategia. ¿En qué? En la práctica misma, en el propio lugar del trabajo o en la propia empresa, ¿sí? Y esta estrategia, lo que interesa es ver cómo se da ese proceso de toma de decisiones en un tiempo, es decir, en un tiempo y en un espacio, y analizarlo por niveles. Y al hacerlo por niveles, si bien están entrando diferentes actores, diferentes instituciones, diferentes toma de decisiones de qué, entonces eso nos permite ir limitando y nos permite ir concretizando cómo se va configurando en cada uno de estos niveles, de estos diferentes niveles, la decisión. ¿Cuáles serían estos niveles? Bueno, el nivel de la empresa, que implica ciertos actores, implica trabajadores, implica directivos, implica gerentes, implica sindicato, implica directivos, ¿sí? Y cómo se toman las decisiones al interno en este nivel. Un segundo momento tiene que haber con aquel entorno nacional, regional, local, con sus instituciones, con sus proveedores, etcétera, y un tercer nivel que implica lo macro que puede ser lo global para unos o para otros puede ser lo internacional o lo nacional. Es decir, si nosotros vemos la toma de decisiones por niveles, por actores, por procesos y por tipos de decisiones, eso ya no nos estaría metiendo todo en un costal, sino nos permitiría ir configurando en cada uno de niveles cómo se va generando esas diferentes decisiones, cómo se articulan entre sí y cómo a su vez se van articulando con los diferentes niveles, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos decir todo, no es todo, pero sí podemos hacerlo por niveles, sí podemos hacerlo por actores, aunque esos actores permeen los diferentes niveles, en un tiempo y en un espacio. Es decir, a nivel de la empresa, por ejemplo, la decisión de un cambio tecnológico, de un cambio organizacional o de un cambio en las relaciones laborales, cómo están impactando y qué actores están interviniendo en ese proceso y cómo se manifiesta en la práctica ese proceso de decisión o esa estrategia que se está poniendo. Un segundo nivel, cómo interactúan con, si es un cambio en las relaciones laborales, cómo están interactuando con la legislación o las leyes laborales y cómo están siendo traducidas al interno de la empresa o cómo se están vinculando en un proceso de negociación con esas otras instituciones, ¿no? Y en el nivel más amplio, cómo desde, que puede ser también el corporativo, cómo desde el corporativo se está generando esa estrategia y cómo va bajando a esos diferentes niveles. Imaginemos que una empresa o una compañía es una compañía global y entonces esas diferentes empresas con las cuales está él interactuando, pues implican diferentes procesos. ¿Se cortó? ¿Sí? Entonces creo que implica una nueva mirada de cómo aprender esa realidad, que esa realidad no es estática, que no implica una categorización o una tipología de estos procesos, sino que implica qué elementos están configurando ese proceso de decisión en un momento, es decir, es un análisis situacional dentro de un proceso definido, ¿no? Entonces creo que sí podemos dar el salto, al menos hay una propuesta de cómo dar el salto, no quedarnos puramente con lo cognitivo, no quedarnos puramente con esa racional limitada, sino que la condensación de esto es la toma de decisiones en la estrategia y cómo esta estrategia pasa por diferentes niveles y por diferentes actores, ¿no? Creo que eso nos podría abrir bastante la mirada de cómo analizar a las empresas, a los empresarios en sus procesos de decisión. Enrique. Hubo, antes de este nuevo institucionalismo, hubo un viejo institucionalismo,
el institucionalismo de principios del siglo XX, ¿sí? Donde los fundadores fueron Veblen, gringo, y Commons, también gringo, ¿sí? De tal manera que ese institucionalismo fue tan influyente que entre las dos guerras mundiales era la corriente económica dominante, no eran los neoclásicos en los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, pero ese institucionalismo viejo no iba a lo que podríamos llamar los microfundamentos. Los microfundamentos están en una teoría de la acción, ¿sí? Sino era simplemente la constatación que siempre había instituciones, ¿sí? Y las instituciones marcaban reglas, tienes que hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, las estatales, tienes que cumplir el salario mínimo y si no, pues hay un castigo, una sanción, ¿sí? Y entonces no se trataba de reglas que el actor pudiera cambiar a su voluntad y a su conveniencia, sino tenía que cumplir aunque no le convinieran. Entonces el planteamiento era, pues no hay sociedades e instituciones en el nivel macro, y de tal manera que la teoría económica no debe de ignorar que hay instituciones, ni declararlas exógenas a la teoría económica, ¿sí? Y por lo tanto como si no existieran, ¿sí? Sino debe incorporarlas como parte de la propia teoría económica, por ejemplo el derecho laboral, ¿sí? Entonces ese viejo institucionalismo no iba a lo que estamos discutiendo aquí, que era cómo se da la decisión en los actores, en este caso económicos, y si opera la racionalidad en el sentido no clásico, no opera, si es limitada. En ese nivel no se metían, ¿sí? Ese institucionalismo viejo no ha desaparecido totalmente. De hecho, entre estos autores de la diversidad de capitalismos, yo creo que es un institucionalismo viejo, ¿sí? Ellos nunca están metidos a cómo se da la acción económica, si hay racionalidad, no, simplemente hay instituciones y no podemos evitarlo, y entonces pues busquemos las mejores instituciones para el mejor desempeño económico. Una receta muy sencilla, ¿sí? Pero la ventaja del neoinstitucionalismo es que ha ido a los fundamentos, y ahí nos permite discutir con los fundamentos, no solo con resultados empíricos de si tal sistema de seguridad social fue funcional en Suecia o no fue funcional a un buen desarrollo capitalista, que eso sería un estudio empírico macro de los que hay muchos que ustedes conocen. No, sino el problema es esa racionalidad limitada que hablaba Simon, la podemos desglosar más, es decir, cómo se razona limitadamente, ese es el problema, ¿sí? No nada más que hay y que los actores se conforman con algo satisfactorio que no es óptimo. Entonces, ahí va la propuesta cognitiva, a su manera. Pero cuando Di Maio plantea que el problema es más amplio, eso nos da oportunidad de una intervención precisamente más sofisticada. Es decir, que el problema de las decisiones, en términos de microfundamentos, lo podemos asimilar a un problema más clásico, que es de cómo se construyen significados, ¿sí? Construcción de significados, ¿sí? Un tipo de construcción de significados son los significados que llevan a la decisión de cierta acción empresarial, por ejemplo, si estamos por ahí, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que influye en la construcción de significados? Y entonces ahí tenemos que jalar muchas otras teorías donde Di Maio apenas entrevé que hay esas otras y la reduce a la etnometodología, al interaccionismo simbólico, que como decía yo, en su momento fueron importantes, no cabe duda, en su crítica a otro institucionalismo, si le queremos llamar así, que era Parsons, ¿sí? Es decir, Parsons, la cultura en última instancia determinaba los comportamientos, cómo pues se interiorizaban, se metían a través de la socialización desde pequeño, y el hombre tenía ya programado lo que es bueno, lo que es malo, cómo hay que hacerlo, ¿sí? De acuerdo a quién, de acuerdo a la sociedad, y entonces el hombre actuaba de acuerdo a una estructura de tipo cultural principalmente, ¿sí? Que sería pensar también en instituciones que marcan normas, pero las interiorizan
y de esa manera los hombres las actúan de acuerdo a eso que han interiorizado, a eso que han aprendido, ¿sí? Entonces, ¿cómo salvar el problema del determinismo, en este caso institucional, ¿sí? Es decir, donde institución marca reglas y el hombre actúa de acuerdo con ellas. Es decir, porque las reglas existen, pero no abarcan todo, sino siempre hay un margen para la decisión de los actores, a pesar de que hay reglas, ¿sí? Y entonces, ¿de qué manera construye las decisiones? Bueno, el problema anterior es de qué manera construye los significados, ¿sí? Y entonces ahí el interaccionismo ayuda, pero no ayuda suficientemente. Es decir, el interaccionismo, ¿qué dice? Dice, los significados se construyen en la propia práctica, no están en la institución o no son los más importantes, eso negando al institucionalismo, sino los construye el actor en el ping-pong de la interacción cotidiana. ¿Para qué? Para tener resultados compartidos, pero como una construcción en la propia práctica. Entonces, ese planteamiento es interesante, pero tiene también el defecto de que el poder no interviene. No hay imposición de significados, nada más hay acuerdo entre iguales, lo cual es una idealización inconveniente, como ustedes comprenderán, más para el caso de la empresa, ¿sí? Donde hay jerarquías, digamos, muy claras, y donde se construyen significados, pero también hay un arriba que impone, ¿sí? Que impone, aunque puede llegar a aceptar algo que viene desde abajo, eso tampoco hay que descartarlo, pero la jerarquía en términos formales pues está muy bien definida, ¿sí? Entonces, el otro gran defecto del interaccionismo es que descuida estructuras más allá de la interacción cara a cara, en lo más micro, ¿sí? Es decir, la estructura económica del mercado de trabajo, pues para ellos no tiene mucho sentido, más bien es cómo interacciona el trabajador con el supervisor, la relación cara a cara, eso es lo más importante, lo cual es importante, no cabe duda, ¿sí? Y ahí se construyen significados, lo mismo en las juntas de gerencia, en otro nivel, pero están enmarcados por estructuras más amplias que los presionan, que los acotan, que les dicen de aquí no te puedes pasar, ¿sí? Y esa parte es muy descuidada por el interaccionismo, en aras de darle libertad a los sujetos. No quiero continuar. ¿Por qué? Porque en esa continuar habría que ver qué dice Giddens, qué dice Bourdieu, qué dice Habermas, qué dice Edward Thompson, qué dice la Escuela de Frankfurt. Es decir, hay todo un bagaje, no todo reciente, sino de larga tradición, de teorías que han tratado de ver cómo los sujetos sociales crean significados y en eso toman decisiones, ¿sí? Pero no totalmente determinados por las estructuras o por las instituciones que les dicen tienes que hacer esto, sino con márgenes más o menos amplios de libertad. Y entonces, ¿cómo actúa en esos márgenes de libertad la toma de decisiones? En esa toma de decisiones, una parte se da en la subjetividad, no hay duda, ¿sí? En la conciencia, pero la toma de decisiones tiene que tomar en cuenta estructuras que no creó el propio sujeto y que lo presionan, dentro de estas las instituciones, ¿sí? Pero también toma en cuenta las interacciones con otros. Por ejemplo, los gerentes, aún los top managers, pues normalmente no están solos, sino que están en interacción con mucha gente, y en esa interacción se toman las decisiones, aunque sea el top el que manda, ¿sí? Aunque sea el que manda formalmente, digamos,